Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a explicar ejercicios resueltos paso a paso de la unidad número 1 del ingreso a matemática del UA21 CBC. Empezamos. El primer ejercicio dice hallar el valor de la expresión del conjunto A. O sea, la solución de ese conjunto. Quiere decir, lo observamos el conjunto y vemos que es una inecuación de valor absoluto. El primer proceso que vamos a hacer es dejar esa expresión de valor absoluto sola en un miembro. O sea que me está molestando para hacer eso el menos 3, que ese número está multiplicando. Así que lo vamos a hacer pasar dividiendo al otro miembro. Pasa dividiendo con su signo y como está negativo también vamos a invertir este signo de la desigualdad. No se olviden de eso. Hacemos la cuenta y nos queda una inecuación en valor absoluto. Esto quiere decir que si el valor absoluto era copiar todo lo que dice x menos 2 menor o igual que 2 sin las barras y después x menos 2 mayor o igual que 2, cambio este signo y este signo. Este signo lo cambié y este signo lo cambié. Despejo de ambas x en cada inecuación y obtengo dos resultados. Me está diciendo que x es menor o igual que 4. Recuerden que los signos, el signo mayor y menor es uno solo, en el cual la abertura me indica el mayor, el punto me indica el menor y esta rayita indica el igual. En este caso, x, acá está el punto, menor o igual que 4. Quiere decir que voy desde el 4 hacia la parte negativa, hacia el menos infinito. Y acá dice x mayor o igual que 0. Decimos que va desde 0 hacia el más infinito. Y como es menor el valor absoluto, vamos a interceptar el resultado entre 0 y 4. Entre 0 y 4 la solución, pongo corchete porque está al igual. Y esa es la solución del ejercicio. El segundo ejercicio dice, ¿cuál es el valor de k que pertenezca a los reales negativos? Si los puntos a, que vale menos un medio de x, de abscisa, de x, 1 le vamos a poner, y menos 1, ordenada y1, acuérdense que los puntos x, y el punto b vale menos 3 de abscisa y de ordenada k, vamos a calcular ¿cuánto vale k si la distancia es 2,3 unidades entre sí? Quiere decir que si me da de dato la distancia, lo que yo voy a hacer es utilizar la fórmula de distancia, en el cual vamos a reemplazar cuánto vale la distancia, que me la dan de dato 2,5, y los valores, ya sea de la abscisa y las ordenadas, de esos puntos. x2 menos x1 reemplazo los valores de x2 y x1, y de y2 y 1, y voy resolviendo. Resuelvo esta parte, que me dio menos 5 medio al cuadrado. Esto hago menos, menos, más. Como yo observo, tengo una incógnita que es K. Está en un solo lugar, así que puedo empezar a limpiar y dejarla sola. Todo esto que está sumando lo hago pasar restando al otro miembro. Hago la cuenta esta que me da 0. Y después paso el cuadrado que tengo acá como raíz. Pero no se olviden nunca que cuando se pasa un cuadrado queda como valor absoluto, lo que está dentro del cuadrado. En este caso no pasa nada porque la raíz de 0, por ejemplo, fuera una raíz de 4 en el cual me da un número o cualquier número real que me dé, lo tengo que pensar como vimos el problema anterior. Va a quedar un positivo y un negativo. Decir que hago que k más 1 quiere decir que k toma el valor de menos 1 para que sea menos 1 más 1, 0, me da 0. Que cumple con la condición de que pertenece a los reales negativos. Es decir, que esta es la solución. Si este k me hubiera dado un valor positivo, no, sería vacía la solución porque no pertenece a la condición que me pide el problema. El ejercicio 3 dice, hallar el intervalo o unión de intervalos tal que el conjunto A se cumpla lo que dice x perteneciente a los reales tal que x cubo menos 1 y x más 3 mayor o igual que 0. O sea, me está dando una inecuación. Si como estamos en la multiplicación, tomo los factores de cada multiplicación y lo igualo a 0 y despejo la x para saber los valores. Este proceso que voy a hacer es uno de los tantos procesos que se pueden resolver. Marco los 0 que me dieron y produzco intervalos entre ellos. Del menos infinito al menos 3, que es el intervalo que puse acá, del menos 3 al 0, que es el intervalo que puse acá, del 0 al 1, y del 1 al más infinito, que es el que está acá.
¿Qué hago con esos intervalos? Voy a comparar cada factor que tenía, que era x cubo menos 1, x cubo menos 1 y x más 3, con por cada intervalo. Hago un reemplazo en valores que pertenezcan a cada intervalo para observar qué signo me queda en esos factores. Ejemplo, por ejemplo, si yo digo para x más 3, le pongo acá, en este ejemplo pongo x igual a menos 4, me queda menos 4 más 3, me da menos 1. Quiere decir que el signo es menos, por eso puse menos ahí, ¿ve? Hago lo mismo en cada intervalo y en cada factor y obtengo los signos obtenidos. Luego con esos signos lo que hago es la regla de signo, que es producto, y recuerden que en producto, en regla de signo, signos iguales positivo y signo distinto negativo. Tengo tres signos negativos, me da negativo, este me da positivo, este negativo y este positivo. ¿Y qué me tengo que fijar? ¿En los negativos o en los positivos? Observo el ejercicio. El ejercicio me dice mayor o igual que 0. Quiere decir que estos son resultados positivos. Y los resultados positivos están en este intervalo y en este intervalo. Quiere decir que el resultado es entre menos 3 y 0, con corchete porque está al igual, y entre el 1 más infinito, que el corchete del 1 porque está al igual. Y el resultado que nos queda de este ejercicio es este. El ejercicio 4 dice, dado los conjuntos A y B, y los conjuntos tienen cada uno de ellos una inecuación. Y me piden que exprese el intervalo de la intersección. Recuerden que este símbolo indica intersección. Muy bien. Bueno, vamos a resolver cada inecuación. O sea, en la primera inecuación, lo que estoy haciendo es despejando, porque tengo una sola x. El 2 que está restando pasa sumando a ambos lados, porque tengo doble inecuación. Pasa sumando, hago la cuenta y me pregunto el 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. Lo hice dividir y obtuve el resultado. Recuerden que siempre lean desde la x hacia los números y van a ver que dice x mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 5. Y este es el resultado que me quedó. Los corchetes van porque está al igual. Lo mismo voy a hacer en la otra ecuación, en esta ecuación. El 4 está sumando, pasa restando. Resuelvo y observo que tengo un cuadrado que tiene que pasar como raíz. Pero recuerden que cuando pasa como raíz y es una potencia par, el exponente para pasarlo como índice, siempre se transforma en valor absoluto eso. ¿Por qué? Porque las raíces cuadráticas tienen como el resultado más menos el número. Y como hay una ecuación se pone valor absoluto. La raíz de 16 es 4 y recordemos que cuando el valor absoluto se abre se pone x menor o igual que 4 y x mayor o igual que menos 4. Si ustedes observan, esta sería la intersección entre ellos. Si yo haría acá estaría el menos 4 y acá estaría el 4. Dice que es menor que 4, mayor que menos 4. La intersección es este resultado. Y acuérdense que el corchete porque está al igual. ¿Qué voy a hacer con esto? Dibujar el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A es este. El conjunto A dice que vale entre menos 1 y 5, que sería entre menos 1 y 5, menos 1 y 5 sería el rojo, esta parte. Esta parte es el conjunto A. Y esta parte el conjunto B. ¿Sí? Por supuesto que estos son los dos resultados que tengo. Y yo quiero la intersección. ¿Y qué se me intersecta? ¿Cuál es la parte repetida? Desde el menos 1, que está bien en una franja amarilla, entre menos 1 y 4, que es lo que yo puse acá. Y ese es el resultado. El ejercicio 5 dice, el punto P es el punto medio del segmento determinado por los puntos y me da los dos puntos, menos 1, 4, 4, 5. Hallar todos los puntos de Q y me dan el punto Q que dice que es A, punto y coma A más 4, de manera tal que la distancia entre PQ sea igual a raíz de 10. Quiere decir que ya yo tengo distancia, así que yo sé que la distancia de PQ es la fórmula de distancia, que es la fórmula que pongo acá, ¿cierto? La pregunta es que yo a Q lo tengo, lo que me falta es P. No tengo a P, pero me dice que P es punto medio de dos extremos, ¿sí? De los extremos del formador segmento. Y acordando las fórmulas de punto medio, que es la semisuma, o sea, x1 más x2 sobre 2 a y1 más y2 sobre 2, quiere decir que si yo a esto lo llamo x1, a esto lo llamo y1, a esto lo llamo x2 y 2, reemplazo los valores y obtengo el punto medio. Es decir que ya tengo el punto P ahora. O sea que lo único que tengo que hacer es poner, en vez de poner x2, me fijo cuánto, a este lo llamo x2 y a y2, este y 2.
Y x2 acá sería a, y acá puse a. Y x1 sería el punto P, que sería 2, y lo puse acá el 2. Y 2 sería a más 4, que es todo el valor de I2. Acá está más 4. Y 1 vale 4. Y acá puse el 4. Bueno, lo único que me queda ahora es resolver. Este se va con este, se cancela y me queda cuadrado. Y esto me queda un cuadrado binomio, ¿sí? Dos términos al cuadrado, no puedo hacer nada todavía. La raíz con las raíces se pueden simplificar y me queda 10 igual a menos 2 al cuadrado más a cuadrado. Como tengo una a acá y una a acá, voy a tener que, no puedo despejar, voy a tener que tratar de juntar. Para eso voy a tener que resolver este término. Y este término es un cuadrado binomio, acuérdense. El primero al cuadrado menos el duplo, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Más a cuadrado. Junto las a cuadrado con las a cuadrado, porque acuérdense de polinomio, me dio 2a cuadrado, el 4a lo dejo, no tengo nada para juntar, lo copio, y el 10 que está acá lo paso al otro lado restando, así que me queda 4 menos 10 menos 6. Y ya me queda, lo divido todo por 2, pues son divisibles por 2, y me queda una ecuación cuadrática para poder aplicar resolvente para calcular los valores de a. Si no quisieran dividir por 2, quisieran aplicar resolvente a esta ecuación, es lo mismo. No tiene problema en ese sentido, ¿sí? Porque las raíces van a ser las mismas. Así que hago la fórmula de resolvente y resuelvo esa ecuación y obtengo dos resultados, el 3 y el menos 1. Es decir, que los puntos buscados son reemplazo en el punto Q los valores de A y me dan dos valores. Puede ser el menos 1, 3 o 3, 7. Y este es el resultado del ejercicio. Ejercicio 6 dice, dado los conjuntos, y me da dos conjuntos de nuevo. El conjunto A, que es otra inecuación, y el conjunto B, otra inecuación. Bueno, y tengo que buscar la intersección de nuevo. Fíjense que acá habla de intersección. Recuerden que este símbolo es intersección. Y el símbolo así es unión. Bien, así que vamos a ir resolviendo, como hicimos en los ejercicios anteriores, por separado cada inecuación. En la primera inecuación, que es esta, observamos que tenemos una sola variable, la x está acá. Así que vamos a empezar a limpiar. El 6 está restando, pasa sumando, me da 16, el cuadrado pasa a raíz. Y recuerden que cuando era un cuadrado, pasaba a raíz, se transformaba lo que estaba dentro de ese cuadrado como un valor absoluto. Es decir que tengo que el valor absoluto de x más 2 es menor o igual que 4, por la raíz es 4, pero también es mayor o igual que menos 4. Despejo la x de cada uno, no se olviden que esto como es menor, se intersecta. Si ustedes tienen, los resultados son el menos 6 y el 2, menos 6 y 2 dice que es menor va para allá y para allá, quiere decir que se intersecta entre menos 6 y 2, con corchete porque está al igual. El primer resultado de la primera inecuación. La segunda inecuación es esta y como vemos, acá no puedo despejar como despejé en la anterior porque tengo una x acá y una x acá. Tengo dos x en distintos lugares, así que lo que hay que hacer es trabajarlo. ¿Qué significa trabajar? Separar en términos y resolver cada término. Como en este caso no se separan en términos, directamente se resuelve. 2 por x, 2x, 2 por 1 medio es 1 y me queda igual a 3x. Junto las x de un lado, este 3x lo paso restando y este 1 que está restando lo paso positivo. Digo 2 menos 3 menos 1, este menos está multiplicando el x, así que debo invertir esto lo debo invertir. Y el signo del 1 queda restando. Así que es x menor o igual que menos 1. Y este es el resultado. Los dibujamos para observarlos y vemos que tengo de menos 6 al 2, del menos 6 al 2 sería todo este que lo estoy marcando acá, sería el conjunto A, y el conjunto B iría desde acá hacia el infinito, ¿sí? Ese sería el conjunto B. ¿Qué se intersecta entre estos dos resultados? El punto menos 6 y el punto menos 1, que es el resultado que yo puse aquí. Y ahí termina el ejercicio. El ejercicio 7 dice, determina el valor de la constante A que pertenece a los reales para que el conjunto de solución de esta inecuación me dé esto. El conjunto de solución está en función de la variable x, así que yo voy a trabajar esta inecuación. Como es un valor absoluto, lo abro para menores y para mayores. En vez de ponerlo así, que lo estábamos poniendo de esta manera, poníamos menor igual que 5 y después poníamos a 2x mayor igual que menos 5.
Bueno, en vez de poner de esta manera, lo puse de esta manera, que es lo mismo, porque esto es mayor que menos 5, mayor que menos 5 y menor que 5, ¿sí? Y fui limpiando. La A que está sumando la pasé restando a ambos lados. Después pasé el 2 dividiendo. Y ya obtengo el valor de la X. ¿Entre qué valor y qué valor está? Está entre entre menos 5 menos A sobre 2 y entre 5 menos A sobre 2. ¿Y si qué tengo? ¿Y qué otra cosa tengo? ¿Cómo puedo calcular A? Ah, pero me dice la solución. Me está diciendo que la solución vale menos 1, 4. O sea que todo este resultado que está acá, todo el primer resultado vale menos 1 y todo el resultado este, que está acá, vale 4. Es decir, que lo único que hice fue despejar la A y la A me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Y me dio menos 3. Es decir, que el valor de A que satisface esta inecuación para que me dé como resultado menos 1, 4 vale menos 3. El ejercicio 8 dice, un número real K que cumple con las siguientes condiciones. Que cumple que la distancia entre 3K y 6 es menor que 9. ¿Eso qué quiere decir esta parte? Distancia entre 3K y 6. ¿Qué puse? 3K menos 6. Acuérdense que la distancia se restaba el valor 3K en este caso y 6. Si puede hacer lo mismo, 6 menos 3K es exactamente lo mismo. Menor que 9, dice menor que 9, ¿sí? Eso ya tengo la solución. Y dice, y K pertenece al conjunto y me da un conjunto donde está ahí está K. No sabemos qué valores puede tomar. Este conjunto que está acá. Lo primero que voy a hacer es resolver esta inecuación. De nuevo, 3K menos 6 menor que 9, pongo 3K menos 6 menor que 9 y 3K menos 6 mayor que menos 9. Despejo la K de cada uno y obtengo el conjunto de solución de K para que cumpla esta condición. Bueno, esto lo dibujo, menos 1, 5, acá está dibujado. Y después digo, pero el valor de K está entre qué valores, entre menos infinito y 3, que está acá, y entre 9 y más infinito. ¿Y cuál es la parte que se me intersecta? Entre menos 1 y 3. Esta es la parte que se me intersecta de los dos intervalos. Ese es el resultado de K. K está comprendido entre menos 1 y 3. O sea, ese es el número real K que cumple con estos valores. O sea, puede cumplir cualquier número que esté comprendido entre menos 1 y 3. Menos 1 sin incluirlo y 3 incluyéndolo. El último ejercicio de este video es una ecuación, acá está la igualdad, en el cual vamos a resolver de una manera, que como siempre digo, hay muchas maneras de resolver los ejercicios, esta es una forma. Lo que voy a sacar son los valores que se me hace cero en cada valor absoluto. Saco la x, me dio menos 2, y saco la x en el otro valor absoluto, me da menos 4 tercios. Y produzco en esos dos intervalos que obtengo con esos dos números. Y tengo del menos infinito al menos 2, que sería este intervalo. Del menos 2 al menos 4 tercios, que es este. Y por último, del menos 4 tercios al más infinito, que es este. ¿Sí? En uno no pongo corchete y en el otro pongo corchete. Porque el punto no se puede considerar dos veces, se considera una sola vez. Analizo cada intervalo. Así que me pregunto, en menos infinito menos 2, los dos valores absolutos son negativos. Si ustedes reemplazan cualquier valor entre menos infinito y menos 2 en cualquier valor absoluto, lo que está adentro me va a dar negativo. Por eso lo que hice fue poner menos x más 2 menos 3x más 4 igual a 6. Lo que pongo este menos me cambia los signos adentro, por eso puse menos y menos. Y este menos me cambia los signos adentro, por eso puse menos y menos. Es una ecuación común y corriente, junto las x de un lado, los números del otro, lo que hice acá. Sumé las x, sumé los números, despejé y obtuve un buen resultado. La pregunta que me debo hacer es si ese resultado de x, que es menos 3, pertenece al intervalo menos infinito menos 2. Sí, pertenece. Así que esto es un resultado, es uno de los resultados que satisface la ecuación esta. Lo mismo voy a hacer con los otros dos intervalos. O sea, entre menos 2 menos 4 tercios, el primer intervalo va a ser positivo porque mayores que menos 2, cualquier número que yo ponga mayor que menos 2 acá en esta x me va a dar positivo siempre, este me va a dar siempre positivo.
Y entre menos 3, entre 3x más 4, yo compongo entre menos 2 y menos 4 tercios y me va a seguir dando negativo. Por esto este negativo. Tengan cuidado de nuevo los signos, ¿cierto? Que esto es 3x más 4 es igual a 6. Quiere decir que este menos me cambia los signos, por eso puse menos acá y menos acá. Bueno, resuelvo y obtengo que una x vale menos 4. Pero x igual a menos 4 no pertenece al intervalo que estamos analizando. Es decir, que no es solución de este intervalo. Es decir, que ese valor no es solución. Exactamente hago el último intervalo, hago lo mismo. Los dos son positivos ahora. Es decir, que tomo x más 2 y x más 3x más 4 igual a 6. Resuelvo y obtengo que una x vale 0, la x vale 0. Es decir, que el 0 pertenece al intervalo, a este intervalo que está acá, menos 4 tercios más infinito, como pertenece, el 0 también es una solución. Las soluciones son el 3 que tengo acá y el 0 que tengo acá. Así que la solución es, S es, como son valores exactos, o sea, yo quiero un valor de X, no son intervalos, es el menos 3 y 0, y cuando son valores, son puntos, son soluciones, nada más que el menos 3 y el 0, se pone entre llaves, ¿sí? Y acá tengo el resultado, menos 3, 0. Bueno, como dije, acá se termina este video. Lo que fue mi intención fue colocar ejercicios similares a los parciales de la unidad número 1 del UBA 21, del CBC, y explicarle qué importante es la teoría para entender la práctica. O sea, si ustedes leer un problema bien es un 50% del ejercicio resuelto, lo único que nos queda es aplicar ese concepto teórico de lo que yo observo para poder empezar a resolver. Vuelvo a repetir, espero que haya sido de su agrado, sea útil para ustedes, esa es mi intención, siempre sumar, y nos veremos en el próximo video. Sí, lo que sí les sugiero es que si quieren suscribirse y darle like para recibir todos los videos, porque vamos a pasar unidad por unidad del CBC. Por supuesto que la teoría de las inecuaciones y ecuaciones están también en mi canal, la pueden ver, ecuaciones y inecuaciones, la parte teórica, práctica de esto explicado. Desde ya, muchas gracias por todo y que tengan éxitos en su propia vida.